En primer lugar tenemos el arrepentimiento. Si nos vamos a Marcos capítulo 1 y versículo 15, leemos que Jesús dice, verso 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Vemos de que el primer mensaje de Cristo, el primer sermón, la primera prédica de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, en su ministerio, fue: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Por qué el primer mensaje de Cristo fue el arrepentimiento? Porque el ser humano, hermanos, tanto los impíos como los que estamos ya en la iglesia, debemos conocer que tenemos que tener una vida de arrepentimiento. Pero ¿qué es arrepentimiento? El arrepentimiento es mucho más que limitarse a reconocer que se ha obrado mal. Es un cambio en la manera de pensar y en el corazón que brinda una nueva perspectiva de Dios, de uno mismo y del mundo. Implica apartarse del pecado y volverse a Dios en busca del perdón. Es decir, hermanos, el arrepentimiento va más allá de aquel remordimiento que le da a uno cuando se equivoca. Va más allá de eso, hermanos. El arrepentimiento, hermanos, es apartarse totalmente del pecado que hayamos cometido. Es reconocer que hemos fallado y apartarnos con temor y temblor de ese pecado. Una de las cosas fundamentales para poderse apartar del pecado es el temor a Jehová. Proverbios capítulo 1 y verso 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea que el necio siempre, hermanos, va a despreciar el temor a Jehová y va a seguir revolcándose, hermanos, en el pecado. Pero ese necio llegará un día, hermanos, que se lamentará por no haberse arrepentido de su pecado. La Biblia dice en Lucas 13, versículo 3: os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Quiere decir, hermanos, que la falta de arrepentimiento trae consecuencias. Y la falta de arrepentimiento, hermanos, en un cristiano trae duras consecuencias. La palabra del Señor dice que el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Cuando el cristiano vive una vida fuera del arrepentimiento, es decir, cuando el cristiano anda pecando a diestra y a siniestra, anda o tiene por lo menos un pecado del cual no se ha arrepentido y lo practica todos los días o lo practica continuamente, llegará un día en el que ese pecado le traerá duras consecuencias, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 6:23. Amados hermanos, examinémonos a nosotros mismos y veamos cuál es el pecado o cuáles son los pecados de los cuales realmente necesitamos arrepentirnos. De todo pecado. No hay tamaño en el pecado.
No hay pecado pequeño ni grande. No hay pecado piadoso o pecado necesario de practicar. No. Pecado es pecado. Y la palabra del Señor dice en 2 de Corintios 13:5: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Entonces, hermanos, examinémonos. Examinemos lo más profundo de nuestro corazón. El salmista David decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23 y 24. Podemos nosotros decir, como el salmista David: examíname, Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Y con humildad el salmista reconocía y decía: y guíame en el camino eterno. Ese es un arrepentimiento genuino. Podemos decirle: Señor, en este momento, en este día, yo examino mi vida. Es más, te digo como decía el salmista David: examíname, oh Dios, prueba mi corazón. Estaremos solventes, amados hermanos. Estaremos solventes delante de la presencia del Señor como para decir las palabras que el salmista David decía: examíname, oh Dios, y pruébame, y conoce mis pensamientos. Llegar a ese punto de decir lo que él decía es tener realmente un corazón limpio. Con razón, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque aparte que se esforzaba en vivir agradando a Dios, es decir, en santidad, cuando él pecaba, reconocía, se arrepentía de todo corazón y no de labios nada más. Y el Señor lo perdonaba. Amada iglesia del Señor, necesitamos más lágrimas en el altar. Necesitamos lágrimas de arrepentimiento genuino. Allí, en ese lugar secreto donde usted ora al Señor, necesitamos cada día más, no solamente llorar, sino actuar, sino también cuando nosotros nos arrepentimos, apartarnos de ese pecado o de esos pecados que están trayendo destrucción a nuestra vida. Posiblemente alguien dirá: yo siento que no me está destruyendo el pecado que yo estoy practicando. O si naciese de nuevo ese cristiano. O si tuviera el Espíritu de Dios ese cristiano. O si reconociera realmente como Padre a nuestro Dios ese cristiano. Realmente alguien que ha nacido de nuevo, alguien que realmente reconoce a Dios como su Padre y a Jesucristo como su Señor. Realmente el que tiene Espíritu Santo dentro de él, cuando peca, no se siente bien. Cuando comete pecado, se siente el hombre y la mujer más vil de este mundo, porque hay Espíritu Santo dentro de él.
Y el Espíritu Santo, dice la palabra, es el que redarguye. Él convence de pecado y de juicio a todo el ser humano. Por esa razón, si hay alguna cosa, alguna situación, hermano y hermana, que no te deja ser feliz, que no lo deja a usted, hermano y hermana, ser libre, ser feliz. Si hay algo que cuando cometes o cuando lo hace usted, hermano, siente ese redargüimiento, apártese, arrepiéntase, doble sus rodillas, derrame su corazón, su alma, derrame sus lágrimas al Señor y pídale perdón. El Señor es amplio en perdonar. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El versículo 10 dice: si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es decir, hermano, todos necesitamos vivir una vida de arrepentimiento. Alguno dijo: yo ya me arrepentí el día que me entregué a Cristo. Pero no solo ese día, hermano. El arrepentimiento no solo fue el día que usted entregó su vida a Cristo. El arrepentimiento se practica todos los días, porque todos los días el ser humano peca delante de Dios. Y cuando nosotros venimos delante de la presencia del Señor y oramos y decimos: Señor, perdóname. Cuando nosotros decimos esa palabra, Señor, perdóname, esa frase, Señor, perdóname, debe haber en nosotros arrepentimiento genuino. No solo decir perdóname, nada más, por sentirme mejor, por quitarme ese peso de encima. No, realmente debe haber un arrepentimiento. Y como decimos, arrepentimiento es apartarse. Sea un pecado que cometamos directamente con Dios, o un pecado que perjudique a nuestro hermano o hermana. Hay pecados que perjudican a nuestros hermanos, como el pecado del chisme, como el pecado de la calumnia, como el pecado de la injuria. La lengua, dice la palabra del Señor, que es pequeña, pero crea un gran incendio. Las consecuencias de nuestra lengua. No solo nuestra lengua, también muchos actos en contra de nuestro hermano, de nuestro prójimo. Hermanos, guardémonos de todo esto. Y si hay alguien en este momento que ha practicado estos pecados, y no solo estos, sino la fornicación, el adulterio, la idolatría, la hechicería y todos los pecados que la Biblia menciona, hoy es un buen tiempo para arrepentirse. Hoy es el tiempo, hoy es el día, hoy es la hora de arrepentirse, no mañana. Nunca posterguemos el arrepentirnos, porque puede ser que sea muy tarde. Puede ser que el día que menos esperemos, las consecuencias de esa falta de arrepentimiento llegue a nuestra vida y nos destruya. Y ya va a ser muy tarde. Así que hoy, ahora, es el día de arrepentimiento, amados hermanos. Y el Señor nos perdonará cuando venimos delante de Él. Termino con esto. Segundo de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Que el Señor les bendiga, amada iglesia de Cristo. Amén.